Esto va para el maratón. Bueno, y ahora me voy y ya está, ¿vale? Porque este podría ser el resumen, lo que cada uno y cada una en este momento estamos sintiendo sobre lo que significa el maratón de los cuentos. Pero voy a contaros alguna cosa más, porque soy cuentista. Dice un proverbio africano que no es lo mismo escuchar el rugido de un león que ver a un león rugiendo. No se corre de la misma manera. Resulta que las historias a cada cual nos resuenan diferente y porque son muy flexibles y muy adaptables. Por eso para mí, en este momento, este dicho tradicional viene a decir: no es lo mismo escuchar presencialmente que por cualquier otro medio, porque no se corre, es decir, no se vibra emocional y socialmente de la misma manera. No es lo mismo, pero no queda otro remedio, pero no es lo mismo. Las personas somos seres en busca de sentido. Nos han dibujado así. Buscamos en todo lo que nos llega. La esencia y el arte, por distintos caminos, lo hacen. Y a veces, y son momentos realmente afortunados, se encuentran. Cuando pensaba en esta charla, hace bien poco, por cierto, pues una característica de estos tiempos que corren es lo cercano que se nos ha quedado el futuro. Ahora los planes se hacen, la fuerza de las circunstancias así lo requieren, casi de un día para otro. Pues bueno, pues decía que cuando antes de ayer pensaba sobre la charla, bueno, un poco más, ¿vale? Es una broma. Pues recordé a Mircea Eliade, un estudioso de los mitos, que decía que el sentimiento de crisis en las sociedades arcaicas se identifica tanto si es una crisis física, psicológica o histórica. Es decir, que se tratan de la misma manera. ¿Y sabéis cómo? Los momentos de crisis se tratan contando historias. Una guerra, así que equiparan una guerra desafortunada a una enfermedad, a un corazón abatido y sombrío, a la ausencia de inspiración en un poeta o cualquier otra situación existencial crítica en la que la persona se ve impulsada a la desesperación. Todas estas situaciones negativas y aparentemente sin salida pueden cambiar por medio de la recitación de los mitos. Qué bonito, ¿verdad? A mí me lo parece claro. La razón está en que para ellos la vida no puede ser reparada, sino solamente recreada. Y para eso hay que hacerlo retornando a las fuentes. Y la fuente, por excelencia, es el brote prodigioso de energía, de vida y de fertilidad que tuvo lugar durante la creación del mundo. Por eso, cada vez que empieza una historia, es como si estuviese empezando el mundo de nuevo a existir. Este título que elegí, No al invierno sin cigarras, creo que lleva directamente a la mayoría de las personas que lo estáis escuchando o quien lo haya leído a la fábula de la cigarra y la hormiga. Vamos, que es que no hay que andar mucho y nos lleva. Pero no solo eso, es que es tan sabida que aunque no se sepa del todo, seguramente se llega incluso a comprender el contexto. Cuando digo no al invierno sin cigarras, sabemos lo suficiente de la fábula para comprender el contexto en el que esta sola frase está dicha. ¡Ah! ¿Ya? Entonces, podemos comprender el contexto incluso hasta el punto de que la idea del invierno
de alguna manera metafórica, nos lleva a un lugar en el que hay crisis del tipo que sea. Esto, que nos parece tan obvio, es una de las cosas maravillosas que producen las historias, lo que yo llamo los felices lugares comunes. Son lugares en los que la comunidad de los hablantes se pueden encontrar. Cosa que digamos que la literatura, lo que es la escritura, siempre intenta separarse del otro buscando la originalidad, pero sin embargo la narración oral, el encuentro en comunidad, busca esos lugares comunes porque adelantas mucho camino. Las fábulas son cuentos muy antiguos, la mayoría en verso, que tienen una finalidad, suelen tener una finalidad didáctica, aunque no necesariamente con una moraleja explícita, como es este caso de La cigarra y la hormiga, que precisamente en la única de las versiones conocidas que existen, solo tiene moraleja la primera de que se tiene noticia, que es la de Esopo. Y bueno, pues si os parece, vamos a hacer un viaje a 2600 años, ¿vale? Esto es con la imaginación, es muy fácil. ¿Ya estáis en hace 2600 años? ¿Sí? Vale, genial. Pues allí resulta que había un señor que se llamaba Esopo, que tal vez ni siquiera fuese un señor, sino un cúmulo de señores, igual que pasa con Homero, que digamos que claro, 2600 años se difumina tanto la perspectiva, que igual a lo mejor era de la poquita gente que sabía escribir, pues cualquier cosa que se encontraba escrita, pues decían, ¿cómo lo vamos a llamar? Vale, pues Homero. Y si son fábulas y cuentos de animales, ¿cómo lo vamos a llamar? Venga, Esopo. Entonces no lo podemos saber, pero lo cierto es que hace 2600 años una persona resulta que tomó por escrito una historia. Esta historia no tiene los dos personajes que después han pasado a conocerse, de la cigarra y la hormiga, sino que era el escarabajo y la hormiga, pero el argumento era más o menos el mismo. Resulta que una hormiga está muy afanosa y un escarabajo, pues ahí tomando el sol tranquilamente, mira a la hormiga con una cierta conmiseración. Pero después cambia el plano la historia, llega el invierno, la hormiguita está tan a gusto comiendo dentro de su hormiguero y el escarabajo pues se está aguantando el hambre. Entonces tiene una moraleja y la moraleja es la siguiente, más o menos traducido del griego, no lo he hecho yo, ¿vale? Cuando te queden excedentes de lo que recibes con tu trabajo, guarda una porción para cuando vengan los tiempos de escasez. Bueno, en resumen, el conocido refrán de el que guarda, halla. La verdad, bueno, tampoco ofende. Es más, fijaos lo bueno que tiene la narración oral, que resulta que cada persona puede, igual que pasaba con el proverbio que os he dicho africano, que he llevado el ascua a mi sardina, pues ahora, con la moraleja de esta primera versión, pues también voy hacia mi interpretación y digo, ostras, pues el que guarda halla. Pues eso pasa con la memoria, que el que guarda, el que aprende cosas de memoria, el que disfruta contando historias, pues haya. ¿Y qué haya? Pues un buen repertorio, recompensa del amor de la gente que te escucha, bueno, en fin. O sea, que tampoco está mal, ¿no? Esta primera versión de la hormiga y el escarabajo del señor de Esopo. Bueno, pero vamos a ver, ¿y las cigarras? ¿Cuándo se cambiaron por el escarabajo en la historia de Esopo? Pues ahora vamos a hacerle un hueco a otro señor griego del siglo IV. O sea, nos hemos venido un montón, 2400 años. Un señor que se llamaba Platón. Este señor, a quien también le gustaba contar, bueno, o más bien escribir, pues resulta que nos remitimos a él a una obra que se llama Fedro y que pone por boca lo que dice a Sócrates.
resulta que cuenta el origen de las cigarras. Y es que resulta que los primeros hombres y las primeras mujeres, cuando aparecieron en el mundo las musas, se quedaron tan inspirados, tan inspiradas, que empezaron a cantar y cantar y cantar y no dejaban de hacerlo en ningún momento, hasta que, bueno, se quedaron exhaustos y los dioses se apiadaron de ellos y los dejaron convertidos en cigarras. Este es el origen de las primeras cigarras. Bueno, no vamos mal, porque eran personas que estaban arrebatadas por las musas. Vamos bien. ¿Y qué es el canto? ¿Qué es el canto para mí? Todo el tiempo que lo voy a seguir empleando. Para mí el canto, en este momento y en este contexto, es una transformación vocal que produce el milagro de llegar de una manera inmaterial al otro y conmoverlo. Así que cuando hable del canto ya tenéis que entenderlo de este modo, ¿vale? Porque a las cigarras se las conoce por el canto, pero es ese canto ampliado, porque no es cantar, que también, pero no es solo cantar. Bueno, pues Platón resulta que hablaba de una manera desdeñosa de los cuentos de viejas, porque a él le gustaban otro tipo de historias. Parece ser que evidentemente las suyas, porque a él le gustaba escribir. Entonces se metía bastante con los poetas. Y curiosamente, la palabra en griego que significa cuento es mito. Pero fijaos, luego, pues, por ejemplo, aquí, entre nosotros, la palabra mito ha tomado como una importancia y una enjundia que realmente en el tiempo de Platón un mito era, pues eso, un cuento. Lo que pasa es que la mayoría eran cuentos de dioses y diosas, pero vamos a ver, si es que tenían las mismas flaquezas y las mismas humanidades que los humanos. O sea, cuentos. Y me encanta ponerlo así de llano, ¿no?, a los mitos, porque nos los acercan más todavía. Entonces aquí, en este discursito que os estoy soltando, pues venga, vamos a seguir un poquito más en Grecia y os voy a contar un mito. Un mito que la protagonista es una sibila. Las sibilas eran personas bastante consideradas en aquella época porque eran sacerdotisas de Apolo, el dios de las artes. Bueno, pues resulta que os podría contar unas cuantas historias, pero solo he elegido una, ¿vale? Tranquilidad. Es una de la sibila de Cumas. Resulta que la sibila de Cumas, que vivía en una cueva, como todas las sibilas, sacerdotisa de Apolo, resulta que Apolo se quedó prendido de ella y quería sus favores sexuales. Pero todo hay que decirlo, no sé si era de una manera voluntaria u obligada, resulta que las sibilas mantenían una cierta virginidad. Así que dijo que no. Y Apolo tenía pues tantas ganas de la sibila de Cumas que le dijo, mira, te voy a ofrecer la casi inmortalidad. Te daré de vida tantos años como te quepan los granos de tierra que puedas coger entre las dos manos. Entonces la sibila se lo pensó y dijo, ostras, esos son muchos granos, ¿eh? Así que accedió y el trato se consumó. No entremos en detalles. Lo cierto es que la sibila de Cumas se alargó su vida, pero ay. Resulta que se le olvidó un pequeño detalle. Y fue no solo alargar la vida, sino mantener la juventud. Así que la sibila no se moría, pero cada vez estaba más vieja. Pero muy vieja, y muy vieja, y muy vieja. Tan vieja que se fue haciendo muy pequeña, tanto que al final, súper arrugadita, estaba metida dentro de una jaula de pájaros, que la metieron
unos niños. Y ahí, rezongando todavía, pensando en este refrán o este dicho que tenemos por aquí que dice: piénsate bien lo que deseas y pídelo bien, porque se te puede cumplir, que es lo que le había pasado a ella. Y ahí que tenemos ya, fijaos, primero resulta que están las cigarras, simbolizan de alguna manera ese canto y además tienen esa sensación de semi-inmortalidad. La cosa se está poniendo bien para unos bichitos así pequeñitos, ¿no? Bueno, pues ya para colmo de bienes, resulta que esa casi inmortalidad, también por remitirnos a una fuente, digamos, fuera de lo que sería nuestra cultura greco-latina, pues resulta que en China, por ejemplo, las cigarras son símbolo de la inmortalidad y al difunto se le pone un amuleto de jade representando una cigarra en la boca. ¿Qué me decís? Una cigarra en la boca, evocador. No tengo más. Bueno, pues es que parece ser que la razón, digamos, lógica o zoológica es que las cigarras viven durante años incluso debajo de la tierra. Entonces, de repente aparecen y además viven debajo de la tierra y se alimentan de las raíces del árbol. O sea, que son hijas del árbol de la vida, igual que la mariposa. Así que, claro, la inmortalidad en ellas está como asegurada. Pero fijaos lo maravilloso que son las historias. Para mí, cuentista, y para vosotros y para vosotras, supongo que igual, porque es que da mucho gusto. Fijaos la vuelta que nos hemos dado, ¿no? Bueno, pues resulta que en China la inmortalidad lo simbolizaba la cigarra. Pues en Egipto, ¿quién simbolizaba la inmortalidad? El escarabajo. ¿Os acordáis del escarabajo de Esopo, que muy seguramente estuviese influido por la cultura egipcia? Así son las historias, así somos los cuentistas, porque nos encanta hacer el círculo, ¿no? Cerrar el círculo, de alguna manera. Bueno, si hay que poner un poco de imaginación, pues se pone, porque esa que no nos falte. Y fijaos, o sea, estamos diciendo que la cigarra es depositaria de unos poderes simbólicos tales como el canto semidivino, la adivinación que le venía por parte de las sibilas y la inmortalidad. ¿Alguien da más? En nuestra lengua, encima, curiosamente, se las denomina con una palabra sonora onomatopéyica, porque una chicharra, su sola palabra ya está diciendo así. Pero vamos a ver, retomemos la pregunta. ¿Cuándo se trocó el escarabajo de la historia de Esopo en cigarra? Todavía no lo hemos dicho. Su siguiente rastro escrito lo encontramos en el siglo II de nuestra era. Ya nos vamos acercando. Donde de nuevo aparece la historia. Y la historia ya aparece como la cigarra y la hormiga, de la mano de Babrio. La verdad es que es una lástima porque fue famosísimo durante un montón de siglos, pero claro, si naces en el siglo II, pues aunque seas muchos siglos famoso, la verdad es que aquí ya el pobre no nos ha llegado. Pero parece ser que incluso hasta el siglo V fue muy famoso, porque
Digamos que se hizo, su especialidad fue tomar las fábulas de Esopo y hacerles una versión en su metro latino y ponerles un carácter satírico, que es ese carácter el que ya nos ha quedado para los restos respecto a estas fábulas. Bueno, pues Babrio en realidad se llamaba Valerius Babrius, poeta latino que vivió en Siria y que adaptó, como os he dicho, las fábulas de Esopo. Bueno, en la versión de Babrio ya aparecen todos los componentes de lo que es la versión nuestra, la conocida, ¿no? Y, o sea, presenta a la pobre hormiga, pues laboriosa y bastante egoísta y bastante cruel, porque no solamente le niega la ayuda a la cigarra, sino que encima es con sarcasmo, o sea, se ríe de ella y le dice, ah, sí, pues si en verano tocaste la flauta, baila ahora en invierno. Y vamos, que lo dice sin contemplaciones la hormiga y se queda tan pancha. Esta versión, pues hablábamos del siglo II y llegamos al siglo XVII y el fabulista francés Jean de La Fontaine pues la adoptó plenamente y no tuvo ningún arrepentimiento con respecto a esa falta de misericordia hacia la cigarra. Y de hecho, Samaniego, nuestro fabulista, que fue 100 años después, pues la copió, prácticamente la copió. Por cierto, aquí hago un inciso. Y cuando escribía Samaniego me daba la sensación de que me faltaba algo, porque no sé si tenéis esa sensación de que es Iriarte y Samaniego, como Ortega y Gasset, pero no. Yo cuando era joven pensaba que era una sola persona, el fabulista Iriarte y Samaniego, porque Iriarte se dedicaba a hacer fábulas y Samaniego también. Pero lo más alucinante de todo es que llegas a la edad adulta y te das cuenta de que encima se llevaban fatal. Y os podéis imaginar toda la posteridad, Iriarte y Samaniego cuando se odiaban. De verdad, es que a veces la historia, cuidadito, a veces las historias tienen su cosa. Bueno, pues resulta que en la fábula de Samaniego, sin Iriarte, pues dice la hormiga, dime pues, holgazana, ¿qué has hecho en el buen tiempo? Y la cigarra contesta, yo, dijo la cigarra, a todo pasajero cantaba alegremente, sin cesar un momento. Fijaos, o sea, la cigarra generosa, dándolo todo y ni por esas, ni por esas. Esta historia, con unos personajes tan fuertes y ambivalentes, ha perdurado de manera asombrosa desde hace 2600 años. Madre mía, por algo será, que diría mi madre, por algo será. Y su anécdota se ha prestado ya en nuestros días a múltiples enfoques. El humano, el social, el político, el religioso, el económico, el ético, de verdad. O sea, tú hablas de la cigarra o de la hormiga y es un lugar común dentro de nuestra comunidad de hablantes. Además, invita a reflexionar sobre multitud de temas enfrentados, riqueza y solidaridad, egocentrismo y altruismo, trabajo y ocio, actividad económica y arte. Y ahora, henos aquí, hablando sobre ella en unas circunstancias históricas muy adversas para el canto, llámese cigarra en general. Sobre todo, aquel que necesita del público para realizarse, y no solo realizarse, sino completarse, como es el teatro, la palabra, la danza,
la música. Ay, por fortuna, desde hace un tiempo, ya desde el siglo XX, pues esta sempiterna historia se ha revisado y se encuentran muchas versiones en las que los autores y las autoras buscan el equilibrio entre los dos personajes, cosa que creo que como sociedad de verdad necesitamos. Como ejemplo, porque podría traeros unos cuantos ejemplos. Mis hijos me dicen que soy una friki y os lo aseguro, tengo unos cuantos ejemplos de versiones de La cigarra, pero he dicho dos. El primero que traigo es el libro álbum Frederick, de Leo Lionni. Claro, es que fijaos, cómo se puede ser un clásico de literatura infantil en un formato de álbum, pero realmente es una alegoría del sentido del arte. Para quien no lo hayáis leído, no lo conozcáis, que por favor, haceos con él, porque es precioso, pues es la historia de un ratoncito que mientras el resto de sus amigos y compañeros están recogiendo semillas y recogiendo para pasar el invierno, pues resulta que Frederick está recogiendo unos rayos de sol, una brizna de viento. Pero resulta que cuando se meten en su madriguera y llega el invierno, las provisiones del resto de sus amigos se están acabando. Y entonces, ¿de qué viven tan ricamente los compañeros de Frederick? Pues de ese recuerdo del sol tibio y maravilloso, de ese recuerdo de la fruta cogida del árbol, de ese recuerdo que hace la imaginación y que consigue que el invierno vaya un poco más llevadero. Bueno, pues ya está, lo tenéis que leer porque yo no he contado nunca a Frederick y en serio, es mucho más bonito que lo que he contado, pero espero que os hayan entrado muchas ganas. Y este segundo ejemplo, que tenía muchas dudas, al final he elegido una revisión de la historia de Ana María Romero Yebra. Ana María Romero Yebra es una poeta que este año habría estado en marzo en Guadalajara para el Día de la Poesía, pero que no pudo ser por... Y bueno, pues que venga aquí en este mismo momento con las palabras que vuelan. Se titula Doña Hormiga y dice así, esto es lo que cuenta. Iba la hormiga andando, muy torpe, lentamente, y en una flor del prado tropezó de repente. Doña Hormiga, cuidado, va usted muy despistada. Ay, chica, lo que vengo es bastante cansada. He madrugado mucho. Me barrí el hormiguero y lo llené de grano, pues se acerca el invierno. Y me voy a la clase de la maestra Cigarra, que me está enseñando a tocar la guitarra. ¡Ole! En fin, las historias nos ayudan a vivir. Así de claro, y ya está. El arte, en todas sus manifestaciones, lo hace. El gran pensador James Hillman afirma con contundencia, y esto es muy fuerte, pero yo me agarré a ello, ¿vale? Dice que la creatividad es un instinto que está a la altura de los instintos primarios de supervivencia, físicos, es decir, como comer, como beber, como buscar el aire, como eludir el dolor. Así es la creatividad. ¡Ay! Bueno, pues este postulado, ya lo habéis notado, me gusta sobremanera, pues defiende la creación como una manifestación personal que deviene social, necesaria y profunda, que va mucho más allá de la consecución de logros externos.
En definitiva, la creatividad forma parte imprescindible de la realización humana y no es en modo alguno un adorno superfluo. La creatividad nos ha hecho criaturas culturales y si no fuese así, la vida sería un hormiguero, solo pensando en la subsistencia. Y no es así, porque somos seres libres e imaginativos. ¿A que sí? ¿Sí o no? ¿Sí o no? Venga, vale, pues sigo. Hace un tiempo, una persona que acudió a mis sesiones de cuentos me contó, por si te interesa saber, me dijo, me hizo mucha gracia, porque me dijo, por si te interesa saber, resulta que Albert Einstein acababa de dar una conferencia y me contó esta historia, que no sé si conocéis el cuento de Cepillo, de Pere Calders, que me lo presentó Blanca y para ella era importante y para mí sigue siéndolo. Pues resulta que es un niño que se inventa un perro con un cepillo, porque no le dejan tener perro. Bueno, este es un resumen. Y al final resulta que el cepillo salva de ladrones a la casa. Y entonces le ponen una perrera con todo lujo, con una inscripción arriba de la perrera que dice: no es seguro que lo sea, pero merecería serlo. ¿A qué es bonito eso? Bueno, pues esta anécdota yo no la he podido verificar, así que no es seguro que lo sea, pero merecería serlo. Resulta que Einstein acaba de dar una superconferencia magistral y de repente, con una gran admiración, se acerca una señora y le dice: por favor, dígame qué puedo hacer para que mi hijo sea como usted. Entonces Einstein se queda pensando un momento y dice: cuéntele cuentos. Eso es lo que hizo mi madre cuando yo era pequeño. Cuéntele cuentos. Y ya está, y se quedó tan pancho. ¿A qué es bonito? ¿A qué es bonito? Bueno, pues resulta que Einstein también dijo esta frase: en momentos de crisis, la imaginación es más importante que el conocimiento. Einstein, os lo aseguro, me encantaría saber en qué estaba pensando cuando lo dijo. Pero a propósito de sus palabras, me vuelvo a llevar el ascua a mi sardina, pero a propósito de sus palabras, deduzco que quizás sea porque la imaginación siempre está abierta a lo nuevo y, por tanto, puede aportar salidas desconocidas y valiosas. En momentos de crisis, la imaginación es más importante que el conocimiento. Toma ya. ¿Aquí lo dejamos? Venga. Pues se me ocurre que esa imaginación, por ejemplo, está aquí. En esto que dijo una vez William Shakespeare: la mirada del poeta, en un hermoso frenesí, del cielo va a la tierra y vuelve al cielo. Y mientras la imaginación dispone formas de cosas ignotas, la pluma las modela y a la aérea nada otorga un lugar donde hospedarse y un nombre. Tales son los recursos de una imaginación poderosa, que del cielo va a la tierra y del cielo va a la tierra. Venga, ¡toma ya! Bueno, ese sería un don de las historias, la imaginación, pero tienen muchas más. Por ejemplo, las historias contienen experiencia, te pueden ayudar
a encontrar el sentido de la vida, tienen enseñanza, tienen información y ahí van, del cielo a la tierra. Además, las historias pueden llegar a ser sanación. Mirad, en un libro que recomiendo, que se titula El arte de conversar, resulta que se cuentan muchas anécdotas de Oscar Wilde. Era un hombre que, aunque se hizo conocido por lo que escribió, parece ser que su genio, su arte, era precisamente el de la conversación. Era muy requerido en tertulias literarias y de todo tipo porque tenía un verbo realmente maravilloso. Y su fama de tener ese discurso ameno y divertido era tal que se dice en el prólogo del libro El arte de conversar, no son pocos los que atribuyeron al autor, este narrador oral, las cualidades de un verdadero sanador. El poeta Dobson consideraba que su pesimismo desaparecía al escuchar al autor. Su amigo Frank Harris afirmaba que le había curado una fiebre y otros llegaron a sobreponerse a un dolor de muelas o suplicar que solo él les acompañase en su lecho de muerte, como así fue en el caso de Lord Leighton. O sea, el poder de la palabra. ¡Guau! Tened cuidado con los ojos, ¿vale? La alegría. Mirad, a veces la alegría es por algo gracioso, pero a veces no. A veces la alegría es sencillamente por comprender las cosas, por percibir las cosas en su belleza. Eso nos produce alegría. Ahí va. ¡Toma! Alegría también en las historias y confianza y afecto. Es una frase que siempre me ha acompañado, que dice que el señor Lewis Carroll decía que contar un cuento es hacer un regalo de amor. Una narradora quechua de Perú resulta que decía que en su comunidad el contexto de contar historias, se contaban historias para dormir al miedo, Y en este caso extremo, que os voy a decir, anestesiarlo. Y vuelvo a comentar lo mismo que con la anécdota de Einstein. No es seguro que lo fuera, pero ya vais a estar conmigo de acuerdo que merecería serlo. Atención, la anécdota histórica. En 1794 operaron a un niño de 9 años de un tumor. En aquella época, hace más de 200 años, no había antibióticos ni analgésicos, de modo que para ayudar a distraer su atención mientras le operaban, le contaron un cuento. Un cuento tan fascinante que después de la operación juró no haber sentido ningún dolor. El cuento se titulaba Blancanieves. Y 18 años después, ese niño llevó un libro al editor, un libro de cuentos que sería famoso hasta la fecha. Cuentos de niños y del hogar. Era Jacob Grimm, uno de los hiperfamosos hermanos Grimm. ¿Qué os ha parecido la anécdota? ¿A qué es buena? No es seguro que lo fuera, pero merecería serlo. ¡Guau! Y cómo no, también juego. Las historias son juego con las palabras, juego con las emociones, juego con los de alrededor y esperanza también. Dice Verena Kass en su libro Reconstruir la alegría, que los sentimientos de exaltación, alegría, inspiración
que provoca la escucha y la narración de cuentos nos brindan la experiencia de sentirnos apoyados y transportados por la vida. Una experiencia que llamamos esperanza. Esperanza en lo imprevisible. Esperanza en algo mejor, en la novedad o en el cambio. Esta esperanza nos transporta, nos permite soportar una gran parte de lo que consideramos insoportable. Para eso está la esperanza. ¡Guau! Casi, ha hablado del todo. Y bueno, ¿cómo no? ¿Cómo no? A ver si la adivináis. Evasión. Sí, evasión. Porque cuando estamos contando cuentos, el tiempo pasa. Y resulta que, por ejemplo, en el Decamerón, pasa para burlar a la peste. En las 1001 noches, el tiempo pasa para burlar a la muerte. En los cuentos de Canterbury, el tiempo pasa para hacer más llevadero las penalidades del peregrinaje. Vamos, o sea, simbolizando la vida en sí. ¿Y qué es que el tiempo pasa? Pues que el tiempo pasa mientras puede ocurrir que algo fuera de nuestro control esté sucediendo, y eso hay que reconocerlo. Pasa prácticamente todo el tiempo mientras estamos vivos. Algo fuera de nuestro control ocurre. Y mientras tenemos que hacer porque el tiempo pase. Para eso están los cuentos. ¿Está claro? Para eso están los cuentos. Pero no solamente para pasar el tiempo, también para ser más felices, para encontrar salidas imaginativas a lo que nos ocurre. Con las historias el tiempo pasa. Espero que también con mi charla os haya pasado el tiempo. Creo que nos iría mucho mejor como comunidad si todos y todas tuviéramos a un tiempo un poco de los dos animales, tal como dijo Gloria Fuertes, que quería ser en su vida un poco de cigarra y un poco de hormiga. No está mal, ¿no? Por ahí vamos mejor. Y este es el principio de mi final, pero solo el principio. Para cerrar en agradecimiento a estos animales bendecidos por las musas que tanto, pues tanta conversación nos han dado, pues este poema de Alberto Blanco, que dice así, se titula La cigarra, y dice así: calla, guarda silencio el invierno. Guardan silencio las ranas, guarda silencio el verano cuando canta la cigarra. Venga. Y la mitad del final, pues os voy a contar una anécdota personal. Resulta que hace muchos años estaba trabajando en León y cayó una nevada tremenda. Y bueno, pues me parecía que estaba todo tan bonito en la ciudad que me puse a caminar. Y me topé con el cementerio. Y la puerta estaba abierta. Así que me asomé y bueno, me pareció que el cementerio estaba de una belleza muy grande, porque se había uniformado completamente y estaba blanco, blanco, todos los senderos, las lápidas, todo, pero sobre ese blanco había puntos de colores fuertes, que eran las flores de plástico que no se habían dejado sepultar por la nieve. Entonces eran unas motas de color intenso que me llamó de tal manera que dije, pues mira, voy a entrar.
y me voy a pasear por este lugar tan bello. Y según entré en el cementerio, empecé a escuchar risas, algunas voces, ja, ja, ja. Y yo, caray, porque después de todo era un cementerio. Así que seguí esas voces y esas risas. Y resulta que detrás de unas lápidas, de unas estelas en vertical, pasado un sendero, me veo a unos cuantos hombres hechos y derechos, que supongo que serían empleados del ayuntamiento, que estaban jugando a tirarse bolas de nieve. Mirad, de verdad, cómo se lo estaban pasando. Se escondían detrás de las estelas verticales, agarraban la nieve de por encima de las lápidas, se la tiraban, se reían y estaban tan ensimismados en su juego que pasó un momentito en el que yo disfrutase de ver eso, cuando de repente uno de ellos dijo: ¡parad la guerra, que viene gente! Y de repente todos los que estaban escondidos se asomaron así, asomaron un poquillo la esta y como que dejaron soltar, porque claro, era de lo más impropio, ¿no? Tener esa juerga en mitad de un cementerio. Y yo, mi primera reacción fue: no, por favor, ya me marcho. Sigan, ustedes sigan, yo ya me voy. Porque de verdad no quería interrumpir aquel momento mágico. Y fue una experiencia para mí tan hermosa que de vez en cuando me acuerdo de ella, porque pienso, a pesar de la mayor desolación, siempre hay hueco para la alegría, para el juego, para la belleza. Pero vamos, si es que solo hay que darle espacio. Y ahora sí, para terminar, las palabras de Italo Calvino, que son precisamente las últimas frases de su libro bellísimo e inclasificable de las ciudades invisibles. Y dice así: os sugiero que cuando escuchéis infierno, por esa afinidad fonética también bastante interesante sobre el tema que estamos hablando, hay una asimilación con invierno. ¿De acuerdo? Solo eso. Dice así el texto de Calvino: el infierno de los vivos no es algo por venir. Hay uno, el que ya existe aquí, el infierno de todos los días que formamos estando juntos. Hay dos maneras de no sufrirlo. La primera es fácil para muchos: aceptar el infierno y volverse parte de él hasta el punto de dejar de verlo. La segunda es riesgosa y exige atención y aprendizaje continuos. Buscar y saber quién y qué en medio del infierno no es infierno. Y hacer que dure y darle espacio. Así que demos, pues, valor, lugar y tiempo a las cigarras, ahora y siempre, pero en invierno más que nunca. ¡Viva la palabra! Gracias. Gracias. ¡Viva el maratón de los cuentos! Gracias. Gracias.